Bienvenidos todos. Este video será un resumen de los dos últimos videos. Asegúrese de haber visto ambos videos. El primero es las postales de repoblación con los parches de Cole, y el segundo es la primera película La Feo Shu, de 1896. Este video fue inspirado por una publicación de KD, así que crédito a él. Esta no es una nueva idea, pero es interesante volver a este concepto ahora que se está descubriendo más información. Muchos pensaron que estábamos diciendo literalmente que venimos de las coles. Este video ayudará a explicar los dos últimos videos. Entonces, ¿a qué se refieren estas postales? Parecería que las postales se refieren a algún tipo de proceso reciente de siembra o clonación, es decir, que las coles no son más que un símbolo del renacimiento, un símbolo de los genitales femeninos, la similitud con la forma de la cabeza de un bebé, y la idea de que los humanos fueron criados en cantidades masivas. Es decir, que esto se refiere a algún tipo de operación en la que habían factorías de bebés. Los bebés se producían en grandes cantidades para algún tipo de propósito. Como muchos han mencionado, incluso hay un componente de eugenesia en esto, donde se seleccionaron fenotipos específicos dependiendo del objetivo en cuestión. Con las películas de Alex Guy, aprendimos que no solo el origen de las películas está envuelto en un misterio, sino que estas primeras películas eran bastante ocultistas y usaban símbolos para crear un cierto estado de conciencia. Esta extraña y antigua película se utilizó para promocionar las incubadoras en la Exposición Universal de París de 1896, así que esta operación debe tener alguna conexión con las incubadoras. Tenemos una referencia que repasaré más adelante de este periodo de tiempo exacto, que analiza de dónde sacaron estos bebés prematuros. Y más adelante vamos a discutir esta película que habla de todas estas cosas, pero quería mencionarlas porque parece que los videos de repollo les fue tan bien que en Netflix el número 5 era Storks, o Cigüeñas, y esa película es del 2016, así que es así. Es extraño que la gente lo estaba viendo o que lo hayan agregado recientemente, lo cual es un momento muy interesante. Hay simbolismo muy flagrante en la película. No creo que el momento sea una coincidencia, pero antes de llegar a eso, ¿hay alguna referencia antigua a algún tipo de fábricas de repoblación? Hemos hecho referencias a esto antes, pero ahora es el momento perfecto para profundizar en los detalles del antiguo símbolo de Artemisa, o Diana de Éfeso. Diana es el nombre latino y Artemisa griego. Era esencialmente la gran diosa madre de la fertilidad. Artemisa en la mitología clásica está asociada con la diosa virgen de la casa, el bosque y los animales. Pero curiosamente, al estar Éfeso ubicada en Asia Menor, se vio una gran influencia oriental mezclándose con la griega, creando un símbolo completamente nuevo. Los efesios creían que tanto Artemisa como Apolo habían nacido en una arboleda llamada Ortigia, que también está muy cerca del nombre griego antiguo de Irlanda, Ogygia, la antigua tierra de los bosques, que habría sido el lugar de nacimiento del primer centro de repoblación después del diluvio de muchos textos religiosos antiguos. Entonces los efesios creían que sus dioses, a quienes dedicaban toda su vida a adorar, habían nacido de una arboleda antigua. Pero no solo eso, pusieron un énfasis extra en el símbolo de la fertilidad, representando a su diosa, con muchos pechos o lo que fuera. Parecen huevos, y sus piernas están muy juntas. En la geografía de Estrabón afirma esta cita: en la misma costa, ligeramente por encima del mar, se encuentra también Ortigia, que es un magnífico bosque de toda clase de árboles, sobre todo de cipreses. Está atravesado por el río Centrio, donde se dice que Leto se bañó después de su parto, porque aquí está la escena mítica del nacimiento, y de la nodriza Ortigia, y del lugar sagrado donde tuvo lugar el nacimiento, y del olivo cercano, donde se dice que la diosa descansó por primera vez después de ser relevada de su aflicción. Sobre el bosque se encuentra el monte Solmisus, donde, se dice, se apostaron los curetes, y con el estrépito de sus brazos asustaron a Hera cuando espiaba celosamente a Leto, y cuando ayudaron a Leto a ocultarle a Hera el nacimiento de sus hijos. Existen en el lugar varios templos,
algunos antiguos y otros construidos en épocas posteriores, y en los templos antiguos hay muchas imágenes antiguas de madera, pero en los de épocas posteriores hay obras de escopas, por ejemplo, Leto sosteniendo un cetro y Ortilla de pie a su lado, con un niño en cada brazo. Allí se celebra anualmente una fiesta general, y por cierta costumbre los jóvenes compiten por el honor, particularmente en el esplendor de sus banquetes allí. En esa época también un colegio especial de los curetes celebra simposios y realiza ciertos sacrificios místicos. Cita final. Su templo estaba en la antigua ciudad de Éfeso, una gran ciudad portuaria. Este templo fue una de las 7 maravillas del mundo, y fue descrito como el templo o edificio más grande de la antigüedad. Esta antigua estructura servía como lugar de culto, con rituales místicos que implicaban sacrificios a esta diosa de múltiples pechos de la fertilidad divina. Este templo no solo era un centro religioso, sino un centro económico. Era un banco esencial ya que nadie se atrevía a robar en un lugar santo. Supuestamente era el banco más grande de su época. El templo fue reconstruido varias veces a lo largo de la historia. Se dice que se construyeron una variedad de versiones diferentes, ya que fue destruido por muchos diferentes invasores, incluyendo los cristianos, que lo derribaron para eliminar todos los restos paganos. Estas operaciones de siembra no se limitaron a un solo lugar. Sin embargo, muchas leyendas se refieren a esta idea de la diosa madre y sus hijos, ya que muchas de estas historias han sido disfrazadas en forma de mito. En la obra más preciada de Platón, Timeo revela el secreto de los ciclos y reinicios de las civilizaciones antiguas avanzadas, y que ha habido más de un diluvio. Cita: en primer lugar, recordáis solo un diluvio, pero hubo muchos anteriores. Además, ¿no sabes que antiguamente habitó en tu tierra la raza de hombres más bella y noble que jamás haya existido? Y que tú y toda tu ciudad desciendes de una pequeña semilla o remanente de ellos que sobrevivió. Cita final. Ahora bien, al principio puede parecer solo un recurso literario, y el término semilla se usa nuevamente en Timeo. Cita: Solón se maravilló de sus palabras, y pidió encarecidamente a los sacerdotes que le informaran exactamente y en orden sobre estos antiguos ciudadanos. Eres bienvenido a oír hablar de ellos, Solón, dijo el sacerdote, tanto por ti como por el de tu ciudad, y sobre todo, por el bien de la diosa, que es la patrona común, madre y educadora de nuestras 2 ciudades. Ella fundó tu ciudad 1000 años antes que la nuestra, recibiendo de la tierra y de Hefesto la semilla de tu raza, y después fundó la nuestra. Fin de la cita. Más tarde, en Timeo se vuelve muy alquímico y comienza a describir la creación del hombre usando la misma terminología. Cita: los huesos y la carne y otras partes similares de nosotros se hicieron de la siguiente manera. El primer principio de todos ellos fue la generación de la médula, porque allí se afianzan los lazos de la vida, que unen el alma con el cuerpo, y son raíz y fundamento del género humano. La médula misma se crea a partir de otros materiales. Dios tomó de los triángulos primarios los que eran rectos y lisos, y fueron adaptados por su perfección para producir fuego, y agua, aire y tierra. A estos, digo, los separó de sus especies, y mezclándolos entre sí en las debidas proporciones, hizo de ellos la médula para ser una semilla universal de toda la raza de la humanidad. Y en esta semilla luego plantó y encerró las almas. Y en la distribución original dio a la médula tantas y diversas formas como las diferentes clases de almas habrían de recibir en el futuro, actuando como un campo, destinado a recibir la semilla divina. Lo rodeó por todos lados, y llamó a esa porción de médula cerebro, con la intención de que, cuando un animal fuera perfeccionado, el vaso que contuviera esta sustancia fuera la cabeza, pero lo que estaba destinado a contener la parte restante y mortal del alma, lo distribuyó en figuras a la vez redondas y alargadas, y a todas las llamó con el nombre de médula, y a estos, como anclas, atando los lazos de toda el alma, procedió a moldear alrededor de ellos todo el armazón de nuestro cuerpo, construyendo para la médula, primero que nada, una cubierta completa de hueso. Cita final.
Timeo continúa describiendo detalladamente cómo nos crearon los dioses y utiliza un jardín como referencia, lo cual es muy extraño. Al principio piensas que solo está hablando de Dios y el alma, y luego dice, cita, pero nuestros creadores, considerando si debían crear una raza más longeva, que era peor, o una raza más corta, que era mejor, llegaron a la conclusión de que cada uno debería preferir una vida más corta, que era mejor, a una vida más larga, que era peor, y por eso cubrieron la cabeza con hueso fino, pero no con carne y tendones, porque no tenía coyunturas. Y así se añadió la cabeza, que tenía más sabiduría y sensación que el resto del cuerpo, pero también era mucho más débil en cada hombre. Por estas razones, y de esta manera, Dios colocó los tendones en el extremo de la cabeza, en un círculo alrededor del cuello, y los pegó entre sí, según el principio de semejanza, y sujetó a ellos los extremos de las mandíbulas debajo de la cara, y el otro, los tendones los dispersó por todo el cuerpo, uniendo miembro a miembro. Nuestros creadores formaron la boca, como ahora está dispuesta, con dientes, lengua y labios, con miras a lo necesario y lo bueno, ideando la entrada para los propósitos necesarios, la salida para los mejores propósitos, porque es necesario aquello que entra y da alimento al cuerpo, pero el río de la palabra, que fluye del hombre y sirve a la inteligencia, es el más hermoso y noble de todos los arroyos. Sin embargo, no se podía dejar la cabeza como una estructura de huesos desnuda, debido a los extremos de calor y frío en las diferentes estaciones, ni permitir que estuviera completamente cubierta, y así se volviera opaca o sin sentido debido a un crecimiento excesivo de la carne. Por lo tanto, la naturaleza carnosa no se secó del todo, sino que se separó y quedó en una especie de cáscara grande, que ahora se llama piel. Este se reunió y creció con la ayuda de la humedad cerebral y se convirtió en la envoltura circular de la cabeza, y la humedad, subiendo por debajo de las suturas, regaba y se cerraba en la piel de la coronilla, formando una especie de nudo. La diversidad de las suturas era causada por el poder de los cursos del alma y del alimento, y cuanto más luchaban entre sí, más numerosos se hacían, y menos si la lucha era menos violenta. El poder divino atravesó esta piel con fuego por todos lados, y de los pinchazos así hechos salió humedad, y salió el líquido y el calor que era puro, y una parte mezclada que estaba compuesta del mismo material que la piel, y tenía una finura igual a los pinchazos. Fue sostenido por su propio impulso y se extendió mucho más allá de la cabeza, pero al ser demasiado lento para escapar, fue empujado hacia atrás por el aire externo y enrollado debajo de la piel, donde echó raíces. Así, el cabello surgió en la piel, siendo semejante a ella porque es como hilos de cuero, pero endurecidos y unidos por la presión del frío, por el cual cada cabello, mientras se separa de la piel, se comprime y enfriado, por lo cual el Creador formó la cabeza peluda, aprovechándose de las causas que he dicho, y reflexionando también que en lugar de carne el cerebro necesitaba el cabello para que fuese una cubierta o guarda ligera, que diera sombra en verano y abrigo en invierno, y al mismo tiempo no impediría nuestra rapidez de percepción, de la combinación de tendón, piel y hueso. En la estructura del dedo surge un triple compuesto que, cuando se seca, toma la forma de una piel dura que participa de las tres naturalezas, y fue fabricada por estas segundas causas, pero diseñado por la mente, que es la causa principal con la vista puesta en el futuro, porque nuestros creadores sabían muy bien que algún día las mujeres y otros animales se separarían de los hombres, y sabían además que muchos animales requerirían el uso de clavos para muchos propósitos. Por eso moldearon en los hombres, en su primera creación, los rudimentos de los clavos. Con este fin, y por estas razones, hicieron crecer piel, cabello y uñas en las extremidades de los miembros. Y ahora que todas las partes y miembros del animal mortal se habían reunido, puesto que su vida consistía necesariamente en fuego y aliento, y por tanto se consumía por disolución y agotamiento, los dioses idearon el siguiente remedio. Mezclaron una naturaleza semejante a la del hombre con otras formas y percepciones, y así creó otra clase de animal. Estos son los árboles, plantas y semillas que han sido mejorados mediante el cultivo y ahora están domesticados entre nosotros. Antiguamente solo existían las clases de voluntad, que son más antiguas que las cultivadas,
porque todo lo que participa de la vida puede verdaderamente llamarse ser viviente, y el animal del que ahora hablamos participa de la tercera especie de alma, que se dice que está sentada entre el vientre y el ombligo, sin tener parte en la opinión ni en la opinión pública, razón o mente, pero solo en sentimientos de placer y dolor y los deseos que los acompañan. Pues esta naturaleza está siempre en un estado pasivo, gira en sí misma y alrededor de sí misma, rechaza el movimiento externo y utiliza el suyo propio, y por lo tanto no está dotada por la naturaleza del poder de observar o reflexionar sobre sus propios asuntos, por lo cual vive y no se diferencia de un ser viviente, sino que está fijo y arraigado en el mismo lugar, sin poder de movimiento propio. Ahora bien, después de que los poderes superiores crearon todas estas naturalezas para que sirvieran de alimento a nosotros, que somos de naturaleza inferior, abrieron varios canales a través del cuerpo como a través de un jardín, para que pudiera ser regado como por un arroyo corriente. Cita final. Hay más que cubrir sobre eso, pero para mantener las cosas en movimiento, básicamente está describiendo cómo nuestros creadores tomaron una de nuestras formas originales y la transformaron para que fuera más de una naturaleza material unida a los sentidos primarios, sin poder de voluntad propia, para hacer que se parezcan menos a dioses, un proceso muy extraño en la que la carne se adhiere al hueso, pero es más que una simple explicación metafísica espiritual de cómo se forman los cuerpos, sino que parece ser una especie de manual, ya que hay decisiones que hay que tomar. Los creadores tuvieron que elegir cuánto tiempo vivirían estos seres, y parece que la semilla original tenía una esperanza de vida mucho más larga. Al final explica que la semilla es una matriz. También está claro que está haciendo una distinción entre Dios, que creó el alma, y los dioses que manipularon los cuerpos físicos. Ok, este es el último párrafo que debemos leer, y es importante porque es el final del Timeo. Cita. Así, nuestro diseño original de hablar sobre el universo hasta la creación del hombre está casi completado. Puede hacerse una breve mención de la generación de otros animales, en la medida en que el tema lo permita la brevedad. De esta manera nuestro argumento alcanzará mejor la debida proporción. Entonces, sobre el tema de los animales, se pueden hacer las siguientes observaciones. De los hombres que vinieron al mundo, se puede suponer con razón que aquellos que eran cobardes o llevaron una vida injusta, cambiaron a la naturaleza de las mujeres en la segunda generación. Ok. Espera. ¿De qué está hablando? Bueno, volveremos a esto, pero están hablando de una gran raza de humanos que alguna vez fueron andróginos. Este es un antiguo secreto esotérico al que muchos filósofos griegos antiguos hacen referencia varias veces. Entonces está diciendo que estos humanos originales se convirtieron en mujeres debido a sus naturalezas. Es decir, estos seres andróginos no se reprodujeron y también parece que no comieron ni bebieron nada. Los dioses originales, y continúa, cita, y esta fue la razón por la que en aquel tiempo los dioses crearon en nosotros el deseo de las relaciones sexuales, ideando en el hombre una sustancia animada, y en la mujer otra, que formaron respectivamente de la siguiente manera. Así que ahí tienes estos dioses que recuerdan que no es lo mismo que Dios, pero estos dioses nos dieron las relaciones sexuales por diseño, para hacernos más como animales. Cita. La salida de bebida, por la cual los líquidos pasan a través del pulmón debajo de los riñones y hacia la vejiga, que luego los recibe por la presión del aire que los emite, fue hecha por ellos de tal manera que penetraba también en el cuerpo de la médula, que pasa desde la cabeza a lo largo del cuello y por la espalda, y que en el discurso anterior hemos llamado semilla, y la semilla que tiene vida y se dota de respiración, produce en la parte en que respira un vivo deseo de emisión, y así crea en nosotros el amor a la procreación. Por eso también en los hombres el órgano de la generación, volviéndose rebelde y dominante, como un animal desobediente a la razón y enloquecido por el aguijón de la lujuria, busca obtener dominio absoluto, y lo mismo ocurre con el llamado útero o matriz de la mujer. El animal que hay dentro de ellos desea procrear hijos, y cuando permanece infructuoso mucho tiempo después de su debido tiempo, se descontenta y se enoja, y deambula en todas direcciones por el cuerpo. Cierra los conductos de la respiración y, al obstruir la respiración, los impulsa hasta el extremo, causando toda clase de enfermedades,
hasta que al fin el deseo y el amor del hombre y de la mujer, juntándolos y como arrancando el fruto del árbol, siembran en el vientre, como en el campo, animales invisibles para los ojos. Razón de su pequeñez y sin forma, estos nuevamente están separados y madurados internamente. Finalmente, salen a la luz, y así se completa la generación de los animales. Así fueron creadas las mujeres y el sexo femenino en general. Fin de la cita. Ahora bien, Platón es muy reservado a lo largo de todo este libro, y parecería que el conocimiento de la ciencia y el arte de la clonación, creación híbrida, sería un secreto esotérico fuertemente guardado. Esto también está conectado con la naturaleza misteriosa del alquimista, que será su propio video, pero esto está conectado con la creación de un hombre artificial. Estos fueron los mayores misterios del mundo antiguo, y todo autor ocultista es esquivo en este tema. De ahí la necesidad de la piedra filosofal para decodificar el mensaje, aunque también se presenta como una sustancia mítica, desconocida, que convierte los metales comunes en oro. Los símbolos van más allá de eso. Entonces, ¿quiénes eran estos seres andróginos? ¿Cómo se convierte el hombre en mujer? Bueno, algunos de los dioses griegos hacen referencia a seres reales que alguna vez existieron y eran de naturaleza andrógina. Estaban extremadamente avanzados más allá de nuestra comprensión porque sus almas estaban más asentadas en la cabeza, como lo describió Platón. Fue por diseño que se había movido en el pecho como otros animales. Platón, hacia el final del Timeo, en realidad hace referencia al banquete, que nuevamente es otro símbolo, pero aquí es donde revela el secreto de nuestra naturaleza pasada. Ahora bien, esto se conecta porque el templo de Artemisa, la propia Artemisa, es conocida como la diosa de múltiples pechos, siendo Artemisa la mujer salvaje de la mitología griega. Bueno, este símbolo de Artemisa es otra referencia a las Amazonas, o la raza de humanos que eran solo mujeres, totalmente independientes sin necesidad de hombres. También se hizo referencia a las Amazonas como la mujer de un solo pecho. Esto es muy interesante ya que discutimos la distorsión del símbolo de Artemisa original. Bueno, entiendan esto. Se dice que el templo original de Artemisa en Éfeso, en la historia convencional, fue construido por las Amazonas, quienes trajeron sus estatuas. Cita. Entonces ellas, las Amazonas, se volvieron hacia Gonia y Eolia, y después de su rendición hicieron provincias de ellas. Aquí gobernaron durante algún tiempo e incluso fundaron ciudades y campamentos que llevaban su nombre. En Éfeso también construyeron un templo muy costoso y hermoso para Diana, por su gusto por el tiro con arco y la caza, artes a las que ellos mismos eran dedicados. Cita final. Cita. Se pensaba que Éfeso había sido fundada por las Amazonas y sus estatuas, elegidas de un concurso entre los artistas más famosos de la época, fueron dedicadas cuando se completó el templo de Artemisa, alrededor de 440 al 430 a.C. Copias romanas de estos originales de bronce perdidos muestran la figura del mismo tamaño y vestido, con el brazo derecho levantado sobre la cabeza, a veces apoyado en una lanza. Fin de la cita. El símbolo de la mujer amazónica, que también es un símbolo de fertilidad y también un símbolo de repoblación, está en todas partes de nuestra cultura moderna, manifestándose en una variedad de formas. Aquí se puede ver claramente que esta representación de Diana de Éfeso no solo es una mujer amazona avanzada, sino que también tiene una corona como la Estatua de la Libertad. También sostiene un cetro que no es solo un tipo de referencia simbólica, sino un dispositivo real que estos seres alguna vez poseyeron. Piénsenlo. ¿Sabe cuándo trajeron la Estatua de la Libertad a Estados Unidos? Ahora, creo que hay un encubrimiento de esta historia, y algunas de las primeras fotos parecen ser habido manipuladas. Dicen que fue construido en Francia, lo desarmaron y luego lo trajeron a los Estados Unidos para volver a ensamblarlo. Pero las fotos en Francia ciertamente podría ser una falsificación sabiendo lo que sabemos ahora sobre las antiguas técnicas de fotomanipulación. Independientemente de eso, la fecha oficial de reconstrucción en América se sitúa entre 1885 y 1886, que es el mismo año que se inauguraron las incubadoras en Francia. ¿Por qué hubo esta inesperada alianza entre Francia y Estados Unidos? ¿Solo para apoyar la libertad? Mientras hacían estas postales al mismo tiempo también.
¿Quién hace eso y envía una estatua enorme como esa gratis? Bueno, tal vez haya más en esta historia, y este es el periodo y el lugar exacto en que una ola de inmigrantes llegó a la isla Ellis. Este fue un punto de entrada, y la Estatua de la Libertad está en un fuerte estelar. Como muchos de los fuertes estelares en los Estados Unidos, como el fuerte Sumter, importarían en la historia convencional cantidades masivas de esclavos a estos fuertes. Así que esto no fue solo por la libertad, ya que la Estatua de la Libertad es Diana. Ella es la Mujer Maravilla, mezclada con el simbolismo de Prometeo, ya que la llama representa el nacimiento y la creación de un nuevo orden. Recordemos quién diseñó esta estatua y durante qué periodo de tiempo. Habrían sabido que se trata de un antiguo símbolo de fertilidad y lo han colocado justo en nuestras caras. Los eruditos dicen que la Estatua de la Libertad se basa en Libertas, lo cual es cierto, pero tanto Atenea como Artemisa se usan de manera muy similar y ambas tienen seguidores de culto. Libertas se basa en la diosa de Atenea, Minerva, también una diosa andrógina. Cita: el casco es el símbolo de esta diosa como Atenea Minerva, pero como libertad, o libertas, como la llamaban los romanos, su símbolo es una distintiva gorra roja, el pileus, o gorro frigio, que se dice que usaban en la antigua Roma los esclavos que habían ganado su libertad. En la era revolucionaria, los rebeldes de Estados Unidos y Francia llevaban esta gorra de la libertad como símbolo de libertad frente a una autoridad esclavizante y, a menudo, la izaban en un palo o una pica como estandarte. Cita final. En definitiva, muchos de los sellos de nuestra ciudad tienen este símbolo. ¿Recuerdas el búho de Promised Neverland? Los huérfanos, quienes estaban siendo cultivados. Estos escritores de anime saben mucho más de lo que dejan entrever. La historia secreta de la Estatua de la Libertad es que fue diseñada por masones franceses. Vean el video sobre gestión de residuos si quieres saber más qué estaban haciendo con Sade y todo eso. Pero sí, estos masones se dejaron llevar siendo tan obvios con su simbolismo que hay un libro francés sobre todo este tema de sus rituales. Y sí, esencialmente ocultaron el símbolo de Artemisa dentro de la Estatua de la Libertad. De cualquier manera, el símbolo tiene orígenes oscuros. Cita: la Estatua de la Libertad representa a la antigua diosa babilónica del amor y la fertilidad, Ishtar. Ishtar es conocida como la madre de las rameras, porque la prostitución formaba parte de sus prácticas religiosas. Fue adorada como Astarte en el Medio Oriente. Las escrituras la llaman Astoret, y en latín se la conocía como Libertas, libertad. Cicerón, un historiador romano, se refirió a Libertas como la madre de las rameras. En la antigüedad, la libertad se asociaba con la libertad sexual y la prostitución en los templos. El historiador R.A. Coombs escribe: las rameras eran marginadas sociales, por lo que se les conocía como la madre de los exiliados. Esto luego equivalió a la idea de que la inmigración se convirtiera en la madre de los inmigrantes. Ishtar significa reina del cielo. El mismo título se le dio a la Madre María del catolicismo romano. Es bien sabido que esto fue en realidad un ritual masónico. Solo escriba masones y Estatua de la Libertad. Ni siquiera están tratando de ocultar eso, simplemente no van a contarle la historia completa. Entonces, ¿esta es una diosa de la fertilidad, la diosa de los inmigrantes, y también la diosa de los huérfanos o expósitos? Para este mismo símbolo exacto de Diana de Éfeso, la diosa de pechos múltiples, el símbolo de la resiembra, se utiliza para el sello de los expósitos. ¿Por qué el hospital de expósitos original usaría esto como imagen, logotipo o símbolo para promover su organización? Ahora no tenemos dudas. A la izquierda del sello tenemos el antiguo símbolo de repoblación de Artemisa. Luego a la derecha tenemos la distorsión de la ilusión de la libertad, que es la ramera en diseño. El bebé es la creación nacida bajo Ishtar. Y, ¿por qué debajo aparece el texto? Ayuda. Con el símbolo invertido en la parte superior, siendo el Cordero de Dios, o María, el símbolo de los Rosacruces, para proyectar el pecado,
en el que están participando durante este proceso de repoblación y desean ver esto como una especie de sacrificio necesario. Esta operación de expósitos está directamente relacionada con las incubadoras. En el Canada Lancet hubo un informe en 1883, 3 años antes de los incubadores, que describen en detalle dónde obtuvieron todos estos bebés prematuros, del hospital de huérfanos, y también utiliza un lenguaje muy interesante. Cita: incubadoras de bebés. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y habrá gigantes en la tierra en estos días, no solo para ser vistos en espectáculos secundarios, sino en todas partes. Si es que un informe que proviene de Francia es cierto, y está bien respaldado, y si los bebés gigantes son la base de gigantes y gigantesas, todos admitirán la importancia de un buen comienzo. Es tan esencial para criar hombres y mujeres como lo es para criar cualquier tipo de ganado. La sangre y la gestión científica no son menos potentes en un caso que en el otro. De hecho, sería una gran bendición para la humanidad si algunas de las ideas sobre las que actuaron los criadores de buena raza se importaran al negocio más importante de criar una raza superior de hombres y mujeres. La elaboración de la ley de la supervivencia del más fuerte recibiría un nuevo impulso. Se evitaría mucha enfermedad, dolor y tristeza, y el total de la felicidad del hombre se incrementaría de manera inmesurable. Pero a la raza humana no le espera esa suerte. Tanto los débiles y los enfermos como los fuertes y sanos seguirán produciendo según su especie. La doble naturaleza del hombre es una barrera insuperable para la promulgación de leyes civiles, restringiendo en medida considerable la ley natural de reproducción. Las consideraciones económicas y sociales siempre prevalecerán sobre las consideraciones relativas al bienestar de la futura descendencia. Todo lo que la ciencia o el gobierno pueden hacer al respecto es educar a las masas en un conocimiento más perfecto de las leyes físicas. Pero volviendo al tema, el Dr. Tarnier, médico francés adscrito a un hospital de expósitos, informa resultados sorprendentes de ciertos experimentos recientes. Se dice que este caballero se sintió apenado por el gran número de niños bajo su cuidado que fallecieron dentro de los primeros 6 meses de su vida. Mientras estaba en este estado de ánimo, se le ocurrió una nueva idea. Si los pollos franceses, se preguntó, pueden criarse por medios artificiales, ¿por qué no los bebés franceses? Hizo construir una caja con paredes de cristal que se parecía a una incubadora de pollos común y corriente. Se le proporcionó una cama blanda, se colocó en una habitación oscura y se mantuvo a una temperatura de 85 grados Fahrenheit, mediante agua caliente. En esta incubadora colocó a uno de los bebés, un espécimen miserable de esos que lloran y tienen cólicos. Al niño se le proporcionó un biberón y, por supuesto, solo se le alimentó a la hora habitual, en intervalos. El niño dejó de llorar al segundo día, sorprendiendo al médico, y nunca más lloró durante las 8 semanas que permaneció en la incubadora. Al final de este periodo tenía el aspecto de un niño sano de 1 año de edad. Animado por este éxito, el Dr. Tarnier repitió el experimento con resultados similares. Luego, con el permiso de las autoridades del hospital, procedió a construir una incubadora capaz de recibir a 400 niños, y en ella colocó a todos los niños del hospital, 360 en total. Todos, excepto 2, permanecieron en la incubadora durante 6 meses, cuando tuvieron que ser retirados, ya que habían crecido demasiado en sus estrechos lechos. Si los hechos no estuvieran avalados por una comisión de 12 personas que presentaron un informe al gobierno, los resultados afirmados podrían considerarse increíbles. La edad media de los bebés cuando se los metía en la incubadora era de 8 meses y 3 días, siendo el más pequeño de 12 horas y el mayor de 11 meses. El peso medio de los 360 era 10 libras. Al cabo de 6 meses, el peso promedio era de 85 libras. Y se dice que todos parecían niños de 8 años, lo que la incubadora logró en 6 meses tanto como lo que se logra en 8 años de vida ordinaria. Los bebés no solo eran grandes, sino también fuertes y sanos. Y la mayoría de ellos caminaban 1 semana después de abandonar sus nidos. Los resultados fueron sorprendentes y superaron las expectativas más optimistas del Dr. Tarnier.
Ahora se espera que todos los hospitales infantiles se dediquen al negocio de la incubación, por lo que probablemente seremos testigos de una animada competencia en el negocio de criar gigantes. Si esta incubadora de niños es algo bueno en los hospitales de expósitos, y en general, para los bebés de los hospitales, también debería ser algo bueno en todos los hogares bendecidos con bebés. Sin duda, pronto seremos testigos de una nueva industria, iniciada bajo el cuidado de la política nacional, y en la actualidad, los agentes de incubadoras de bebés serán tan numerosos como los agentes de máquinas de coser. Sería fácil ampliar el valor práctico y la sugerencia de los experimentos del Dr. Tarnier. En primer lugar, está claro que los bebés no fueron mecidos, pero disfrutaron de un reposo perpetuo. Esto nos enseña que todo el alboroto y la preocupación de las madres y enfermeras, tan desgastantes para la Constitución, no solo son totalmente innecesarios, sino un mal absoluto en todos sus aspectos, en lugar de colocarlos en condiciones favorables a la tranquilidad absoluta. Nuestros bebés son convertidos en una especie de juguete familiar que se lanza de unos a otros a modo de deporte. Es casi como si no entendiera que los bebés son miembros de la familia y que la gente realmente los ama, porque luego dice: en el momento en que la pequeña criatura comienza a notar los objetos que la rodean, sus poderes se excitan al máximo para divertir al círculo familiar. En conclusión, se nos puede permitir decir que las condiciones esenciales para una crianza exitosa de un bebé son: 1. Tranquilidad absoluta y ninguna interferencia innecesaria por parte de las enfermeras. 2. Alimentación regular y sensata. 3. Uniformidad de temperatura superior a la adecuada para los adultos. Esta condición es difícil de alcanzar en la vida ordinaria, pero se puede lograr mucho sabiendo que los bebés necesitan una temperatura más alta. Incluso una observancia modificada de las condiciones anteriores eliminaría gran parte de la preocupación causada por el llanto y el insomnio de los bebés, y contribuiría enormemente a la tranquilidad, la salud y el crecimiento de nuestros niños. Es todo muy extraño porque al principio parece que tratan a los bebés como si fuera algo nuevo, e incluso compara a los bebés franceses criados por medios artificiales con las gallinas francesas, y este es el origen literal de la incubadora de bebés, siendo que era solo una incubadora de pollos común y corriente. Además dijeron que construyeron estas incubadoras al lado de los hospitales de expósitos, así que estaban conectados. ¿Por qué el hospital de expósitos tenía todos estos bebés prematuros? ¿Los encontraron? Eso no tiene mucho sentido. Seguro que se puede decir que la Iglesia Católica aceptaba bebés, pero aún así eso es muy sospechoso. ¿Por qué tenían menos de 6 meses? Es posible que encontraran la manera de crear bebés, pero les tomó un tiempo descubrir cómo mantener vivos a estos prematuros una vez que redescubrieron algún tipo de proceso de clonación antiguo. La idea es que estos bebés fueron abandonados, que por no estar casados tuvieron que entregarlos a asilos infantiles. Esto está profundamente integrado en la historia de Nueva York, pero esta historia no es muy conocida. Cita: Europa enfrentó el problema de los niños abandonados mucho antes que Estados Unidos. Cuando los colonos británicos de América bajaron de sus barcos a principios del siglo XVII, Europa ya tenía ciudades lo suficientemente grandes como para crear las condiciones sociales que producían un número significativo de niños abandonados, así como las estructuras religiosas y gubernamentales para ayudarlos. Para entonces, Europa ya contaba con orfanatos que tenían varios siglos de antigüedad. Para el siglo XVIII, cuando Estados Unidos apenas comenzaba y sus ciudades aún eran pequeñas, el abandono de bebés era un fenómeno masivo en lugares como Londres y París. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que Nueva York superara a Londres como centro de males urbanos dickensianos, incluyendo la presencia de un gran número de bebés. En los países católicos de Europa, y también en Rusia, con variaciones según la época y el lugar, los gobiernos locales y nacionales, a menudo junto con organismos religiosos, asumieron la responsabilidad total de los bebés. Los niños concebidos accidentalmente eran absorbidos de forma anónima en grandes asilos urbanos para expósitos. Estos asilos estaban en el centro de grandes redes de nodrizas, transportadores de bebés, médicos, funcionarios religiosos y burócratas. Este era el llamado sistema católico,
Su objetivo era preservar el honor de las mujeres y las familias solteras, haciendo desaparecer a los bebés nacidos fuera del matrimonio. Cita final. Esa es la narrativa dominante, que se trataba de algún tipo de problema, pero la verdad del asunto es que estos eran protestantes, y ni siquiera les importaba ni procesaban a las personas por tener relaciones sexuales porque tenían burdeles por todas partes. Entonces la pregunta es, ¿realmente acaban de encontrar a estos bebés? ¿Por qué el uso de la Dama Libertad y Artemisa de Éfeso fue un problema creado a propósito? ¿Algún tipo de operación? ¿Y qué pasa con las referencias a bebés gigantes en ese informe de Canada Lancet? Parece que el tamaño entra en juego aquí, ya que no solo muchas leyendas hablan de ciudades antiguas creadas por una raza avanzada de gigantes, sino que los griegos, los propios dioses y diosas, parecen hacer referencia a estos seres antiguos. Los autores griegos describen a las amazonas de muchas maneras diferentes, lo cual es interesante porque se dice que son una raza guerrera que mataría a todos los bebés varones que estaban atados por sus instintos terrestres y a su dios padre, siendo Ares el dios de guerra. Pero, ¿por qué las amazonas adorarían a un dios hombre? Eran adoradoras de la luna, por lo que es más probable que fueran las creadoras originales del símbolo de Diana de Éfeso, siendo la diosa un símbolo de fertilidad, ya que, aunque no permitían la entrada de hombres a sus tribus, se los describía como sujetos a deseos sexuales. No creo que sea así, sino una mala traducción, que intentaban repoblar con un nuevo tipo de humano. Este es el origen de Eros, o Cupido, en el que se creó un humano híbrido que había formado dos polaridades masculina y femenina. Piénselo. ¿Recuerden a Futurama y la mujer amazona? Estaban tratando de tener Snoo con el propósito de ¿qué? Repoblación. Ahora vamos, ustedes saben que Matt Groening sabe algunas cosas profundas, y eso no es una mera coincidencia. Y ellas también son gigantes, así que no tiene sentido que realmente tuvieran relaciones sexuales con humanos tan pequeños. Esto es solo una obra de teatro sobre el proceso en el que estas gigantes amazónicas crearon un nuevo hombre híbrido, en el que cambiaron la edad y agregaron orificios para comer, beber y defecar. ¿De qué otra manera sobreviviría una civilización compuesta únicamente por mujeres? Necesitarían algún tipo de programa de repoblación, ya sea que utilizara tecnología o no. Y esto nunca es investigado a fondo por los historiadores. Conocemos antiguas instalaciones agrícolas y de cría en lo que se respecta a la agricultura o las carnes, pero ¿qué pasa con la agricultura humana? ¿Los antiguos alguna vez pensaron en eso? Si hubo algún cataclismo y una nación había perdido a casi toda su gente, ¿alguna vez se pensó que, oye, necesitamos encontrar una manera de repoblar este lugar? Quiero decir, siento que esa será una de las primeras cosas que pensarás. Acerca cuándo iniciar una civilización es bastante básico, pero ¿hasta qué punto? ¿Y si se utilizó tecnología en el proceso? De ser así, sería posible diseñar, en el caso de la eugenesia, rasgos específicos deseados en el resultado final. Todas estas cosas permanecen en la bóveda de la historia esotérica. Sin embargo, con las preguntas adecuadas, podemos empezar a mirar estos temas con nuevos ojos. Esto no se limita solo a los blancos como en la historia de Califía. Estas novelas de Montalvo, que en realidad son de un escritor desconocido anterior del siglo XIV, durante el gobierno islámico de España, viajaron a Estados Unidos y en California solía existir una raza de gigantes, mujeres guerreras negras, que también amaban mucho a los grifos. Parece que a lo largo de la historia han existido restos de múltiples tribus de dioses como razas femeninas y fueron llamadas a ser utilizadas en alguna guerra, como en California fueron los musulmanes contra los cristianos de Constantinopla. Las amazonas también están profundamente conectadas con los escitas, ya que se dice que en algún momento las dos se casaron y crearon una nueva raza de escitas llamada saurómatas. Cita: en el siglo V a.C., el historiador Heródoto hizo todo lo posible por llenar los vacíos que faltaban. El padre de la historia, como se le conoce, ubicó la capital amazónica como Temiscira, una ciudad fortificada a orillas del río Termodonte, cerca de la costa del Mar Negro,
En lo que hoy es el norte de Turquía, las mujeres dividieron su tiempo entre expediciones de saqueo a lugares tan lejanos como Persia y, más cerca de casa, fundaron ciudades tan famosas como Esmirna, Éfeso, Sinope y Pafos. La procreación se limitaba a un evento anual con una tribu vecina. Cita final. Había muchas tribus de mujeres guerreras. Pero creo que eso es solo el nivel superficial de este símbolo. Como comentamos con los seres andróginos, tenían una forma y una mente diferentes, no necesitaban comer ni beber, y eran esencialmente dioses. Mujer Maravilla, Lady Libertad, la madre de los inmigrantes, Atenea, pues así como el búho es el símbolo de Minerva, la abeja es el símbolo de Artemisa, la abeja de Artemisa. Cita. La asociación temprana de la abeja con el culto a Artemisa está atestiguada por diversas pruebas. Aparece no solo en la extraña estatua polimastoidea de la diosa de Éfeso, sino también en las primeras monedas de su ciudad. Así como el búho era el emblema de Atenea en Atenas, la abeja parece haber sido el emblema de Artemisa en Éfeso. Aunque los ejemplos existentes de estatua polimastoidea son todos de fecha tardía, es difícilmente posible que el tipo con su mezcla de elementos haya sido una creación helenística tardía. Tan importante era la abeja en el culto de Artemisa, que sus sacerdotisas recibieron el nombre de Melisa o abeja. No hay evidencia directa de que las sacerdotisas de la diosa de Éfeso llevaran ese título, pero la suposición de que así era está justificada por los monumentos citados. Otro de esos títulos era el de apicultor. La primera sacerdotisa con este título probablemente sirvió en el templo de Apolo, que las abejas hacían con cera. Estas abejas Apolín deben haber tenido alguna relación con las abejas de Artemisa, la hermana gemela del dios. Cita final. Incluso puedes ver la abeja en monedas y estatuas antiguas. ¿Recuerdas la conejita de la historia de Cabbage Patch? Bueno, la abeja melífera era un símbolo sagrado en la antigüedad, y las civilizaciones supuestamente la adoraban por los regalos de la miel que afirmaban la vida. Pero la abeja y las abejas reinas están asociadas con varias diosas, y nunca hay realmente una buena razón por la cual este sería el caso. ¿Es posible que la abeja reina sea la fuente madre en la que se crea toda la colonia, nuestra población y las colmenas sean las fábricas en las que se producen? Este simbolismo prevalece en toda nuestra cultura, ya que las abejas reinas seleccionan abejas obreras y abejas soldado o tienen la capacidad de dar a luz a diferentes crías para completar diferentes tareas como en una monarquía. Cada abeja tiene una tarea específica para apoyar a la reina y a toda la mente de la colmena. Entonces, ¿son las abejas reinas antiguas diosas? Cita. La opinión de Ramsay de que la imagen de Artemisa no es en absoluto humana, sino que está relacionada con las abejas, es bastante razonable. Él dice que Artemisa es la abeja reina. Su imagen lo deja claro. Y que los pechos en realidad son óvulos. La abeja aparece con fuerza en muchas monedas de Éfeso y en las imágenes de Artemisa. Se ha sugerido que el mismo nombre de la ciudad proviene del idioma lidio y significa lugar de muchas abejas. Fin de la cita. Nos referimos a la escultura como la Diana multimamada, ya que esta es una interpretación de los historiadores tradicionales. Sin embargo, al profundizar más, no son senos, sino en realidad son huevos o óvulos, lo que deja aún más claro que esto tiene que ver con algún tipo de proceso de repoblación masiva. Ubicada en Roma, hay una fuente, la Fontana del Tritone, que es una fuente del siglo XVII ubicada en la Piazza Barberini. Representa al dios del mar Tritón a tamaño real, retratado como una sirena fenicia, arrodillado sobre 4 aletas caudales de delfín. En esta fuente hay un escudo de armas de la familia Barberini que calza su vínculo con las abejas. Este simbolismo nunca se explica del todo y también se fusiona con tábanos dorados. Sin embargo, el símbolo final es la abeja, que fue utilizada como un símbolo importante por la familia Barberini, por lo que adornaban sus creaciones con este símbolo. Es bien sabido que este símbolo es muy importante para ellos, pero ¿por qué? Eran los jefes de la Iglesia Católica a principios del siglo XVII.
por lo que quizás sabían exactamente a qué se refería este símbolo y cómo era el símbolo de Artemisa. También, Alma Mater y Magna Mater son otra manifestación de los programas de reproducción. En latín significa madre nutritiva, una frase latina alegórica para una escuela universitaria o colegio a la que uno asistió anteriormente, y en los Estados Unidos significa alguien que se graduó. Se refiere a la madre nutritiva, la madre lactante, la madre adoptiva, lo que significa que estas escuelas son programas de cría para la mente en la que la madre está dando a luz a este tipo específico de abejas con mentalidad trabajadora. El castillo en la cabeza es otro símbolo relacionado con esta antigua Artemisa y símbolo de libertad, ya que este proceso de repoblación es crucial en la fundación y estructura del Nuevo Mundo. Magna Mater era un antiguo culto romano femenino. El culto se introdujo como una nueva forma, la diosa Frigia Matar, a través de su encarnación griega, el culto de Cibeles. Llegas a descubrir que hay muchas diosas madre por ahí, y en lugar de ser solo una diosa aleatoria a la que toda una ciudad antigua dedicaría toda su religión y vida, ¿qué pasaría si estas diosas madre fueran en realidad algún tipo de máquina o método que podrían crear clones? ¿De dónde más vinieron todos estos huérfanos? ¿Cómo es posible que hay una gran cantidad de bebés prematuros? Sabemos que tenían asilos infantiles precisamente para este problema, y parece que estas instalaciones estaban produciendo estos bebés en masa. Quiero decir, algunas de estas fotografías antiguas son muy reveladoras. Se ven niños preparándose para el nuevo mundo con barro en las calles. Entonces la estatua de la libertad es Diana de Éfeso, y es un símbolo oculto, la clave y la comprensión de la repoblación. Su supuesta construcción por masones en 1886 hace sospechar que se trata de un símbolo de cómo Estados Unidos adquirió a sus nuevos ciudadanos. Tampoco creo que estuvieran creando solo humanos. Probablemente estaban experimentando con todo tipo de proporciones entre animales y humanoides, creando híbridos a partir de mitos y leyendas, así como los animales híbridos que conocemos hoy. El templo de Artemisa es solo un ejemplo, pero ahora que sabemos que este símbolo está conectado con muchas otras diosas, lo más probable es que estuviera en todo el mundo. Vemos estas representaciones de seres híbridos de una variedad de culturas diferentes. E incluso la Biblia dice que el diluvio vino debido a los híbridos y gigantes que existían. Michael Sarian, quien ha influido mucho en nuestro trabajo, presenta el jardín de Edén como un acontecimiento posterior al diluvio en la línea temporal, en el cual nuestras formas fueron alteradas genéticamente para ser más materiales y reptilianas. Por supuesto, su enfoque en ese momento era sobre extraterrestres. Sin embargo, ¿y si esto va más allá de alguna novela de Anunnaki de Sitchin? Y tal vez nos estemos refiriendo a algún tipo de raza avanzada de humanos antiguos que poseían tecnología avanzada o conocimiento de alquimia. Incluso la historia del homúnculo y del hombre artificial, el golem, hace referencia a un proceso similar en el que se podría crear un hombre artificial a través de los elementos. Ese es el enfoque de un video diferente, pero este simbolismo tiene varios niveles. En la superficie se refiere a algún tipo de proceso físico en el que se podría crear un humano artificial. La alquimia es el origen de la ciencia moderna, no muy lejos como para considerar que puedan han estado considerando formas tempranas de ingeniería genética. El significado más profundo, y también la clave de la piedra filosofal, es que este acto de convertirse en oro es una referencia para que el yo superior se fusione con el yo inferior, una creación de un cuerpo espiritual de luz que puede ser controlado y manipulado. Ese es un tema completamente diferente. Pero esta idea de crear humanos, o criarlos, no es un concepto nuevo. Han existido desde hace siglos porque, una vez más, cuando ocurren cataclismos, la mayor parte de la población es destruida. No hay demasiadas opciones, puedes esperar y volver a construir. O tal vez se ideó un método para acelerar el proceso. En un par de generaciones, los hospitales de expósitos desde sus inicios fueron financiados por la élite real, y la elección de los símbolos fue apropiada. ¿No debemos preguntarnos por qué su sello es Artemisa? ¿Cómo encontraron tantos huérfanos y bebés prematuros?
Bueno, los orfanatos se remontan a la época de Roma, e incluso uno de los primeros orfanatos que conocemos está en Venecia llamado La Pietà, que es un convento de monjes y monjas. Desde su origen, los huérfanos habían sido responsabilidad de la Iglesia Católica. ¿Vamos a confiar en lo que nos dejan en términos de que todo esto sea un intento honesto de cuidar a los necesitados? Cuando son ellos quienes ponen las leyes, están a cargo de la economía y, sin embargo, todas estas familias pobres tienen que renunciar a sus hijos debido a la sociedad en la que viven y controlada por estos gobernantes católicos. En mi opinión, algo más está sucediendo y, como sabemos ahora, estas incubadoras estaban justo al lado de los hospitales de expósitos, ya que tenían tantos bebés prematuros por alguna razón. Si escribe incubadoras para bebés del siglo XX, es posible que primero vea a los bebés de Coney Island, pero hay más en esta historia, ya que a fines del siglo XIX, el médico Martin Cooney había comenzado a demostrar la eficacia de las incubadoras infantiles en los Estados Unidos y Europa. Los estaban mostrando en todas partes, y en realidad no es un invento tan avanzado. Parece extraño que esto haya surgido de la nada. Luego comienzas a tener estas ferias mundiales, y están mostrando a estos bebés como una especie de espectáculo secundario, y literalmente podrías comprarlos. Entonces, ¿estaban a la venta? Si hicieran esto hoy, habría todo tipo de protestas. Pero ahora sabemos que estos bebés prematuros eran huérfanos o expósitos de algún tipo. ¿Tenían incubadoras en Buffalo, Nueva York? En la exposición Trans-Mississippi en Omaha, Nebraska. Chicago. Jacksonville, Florida. Y muchos más. Estas incubadoras de bebés estaban conectadas con la Feria Mundial en París, donde Martin Cooney también tenía una exhibición, es decir, esas postales pueden haber sido desarrolladas en Francia. Pero las películas y las imágenes no eran para promover un solo evento. Este era un evento mundial. Ocurrieron durante este tiempo, y esa fue la razón por la que recibieron fondos para hacer las películas y las postales. Se iba a anunciar a personas de todo el mundo estas incubadoras para bebés. Algunos sugieren que esto pudo haber sido una fábrica en el sentido de que varias mujeres daban a la luz. Pero eso también conlleva muchos problemas. Y, de hecho, sigue siendo problemático hoy en día. Entonces eso no es una locura en absoluto, pero es muy antihigiénico y causaría problemas de coherencia. Para mayor precisión y limpieza, necesitaría control sobre el medio ambiente. Parecería que varios países están involucrados en esto en la actualidad. E incluso si esa es la explicación, sigue siendo horrible y extraño que no se sepa realmente. ¿Todo lo que nos dejan son símbolos ocultos para decodificar? Bueno, creo que hay incluso más en la historia que solo una fábrica de sexo literal. Y es interesante, porque parece que este tema realmente ha alcanzado su punto máximo en el interés colectivo. Como mencionamos al principio, Netflix lanzó Storks al azar y está entre los 5 mejores. Bueno, en realidad nunca he oído hablar de esta película, y quería mencionar un par de cosas. La película tiene simbolismo loco. Bueno, primero, es una película de alto presupuesto, alrededor de 70 millones, y es una película sobre cómo las cigüeñas en el pasado daban a la luz a los bebés. Este era su deber, su pasión, para lo que nacieron a ser. Y es obvio desde el principio que tienen una fuerza postal masiva. Mencionan al principio que había reglas de que no se podía formar un vínculo con el bebé, ni siquiera tratarlo como humano, sino que eran solo paquetes, los primeros paquetes con los que comenzó este servicio postal desde sus inicios. Ahora, quien haya hecho esta película, o haya escrito sobre el simbolismo, sabe lo que estamos discutiendo en este momento, lo que hace que sea aún más extraño que hayan puesto esta película durante este tiempo en Netflix. Bueno, la historia cuenta que a medida que este servicio postal se convirtió en la actualidad, dejaron de entregar bebés, hasta el punto en que esencialmente se convirtió en un mito, y todos los humanos se ríen de cualquiera que piense que las cigüeñas todavía entregan bebés. Pero lo extraño de eso es que dicen, oh cariño, las cigüeñas ya no dan a la luz a los bebés, pero hace mucho tiempo lo hacían. Así que no es que no lo hagan, o piensen que la idea es ridícula.
es que simplemente ya no lo hacen. Y ahí es donde comenzamos con esta historia, que esta empresa, llamada Corner Store, tienda de la esquina en español, que es el servicio postal original que entregaba bebés, se convirtió en esta enorme corporación, que parece ser una descarada parodia de Amazon, el rey moderno de las entregas. Ten en cuenta que esta película es del 2016. El personaje principal es una extraña cigüeña cómica que quiere desesperadamente ser el jefe. Simplemente sigue el sistema y está dispuesto a hacer cualquier cosa por esta falsa ilusión de éxito. Bueno, el jefe quiere deshacerse de esta niña huérfana, lo cual fue extraño para mí. De buenas a primeras, presentan a esta personaje huérfana. Eso no es un accidente. Su nombre es Tulipán, que es una huérfana humana criada por cigüeñas. El símbolo del tulipán ha sido utilizado por la realeza como símbolo de riqueza y prosperidad, pero los tulipanes rojos, el cabello de la niña, fue elegido a propósito, por lo que estamos hablando de tulipanes rojos. De las noticias de Buffalo, 28 de febrero de 1897, cita: los hombres de Harvard cenaron feliz alrededor de la mesa del banquete en el club de Saturno. La bandera de Harvard, una enorme pancarta del color carmesí más brillante con la letra inicial de la universidad del tamaño correspondiente, tan blanca como la nieve caída en el centro, flotó ayer desde el personal del club de Saturno y fue significativa para el banquete de los alumnos de Harvard, Asociación del Oeste de Nueva York. El carmesí, el color que había incitado a los comensales cuando eran estudiantes a éxtasis de afecto por su alma mater, era la única decoración. Había alrededor de 100 alumnos en una mesa larga que ocupaba todo el largo del comedor. La escena era tan bonita como el buen gusto podría haberla hecho. La bandera cubría la pared cerca de la cabecera de la mesa, y esta última tenía en el centro un banco de flores carmesí. Esta estaba flanqueada a cada extremo de la mesa por la carta universitaria en perfecta formación y compuesta de tulipanes rojos. Entonces, para su ceremonia de alter mater, cenaron con tulipanes rojos, decorativos, y recuerden que estamos hablando de símbolos. Solo cuando aprendamos a comprender estos símbolos podremos levantar un gran velo. Se vuelve mucho más profundo. Después de escribir fertilidad de Red Tulip, solo busco símbolos. Hay empresas que utilizan estos símbolos, donde anuncian cómo hacer crecer su familia utilizando donantes de óvulos. Incluso son posibles fenotipos específicos. Ahora mi única pregunta es: ¿por qué utilizar el símbolo del tulipán? Como sabemos, esto significa que el tulipán significa más que solo una flor roja. En muchos sentidos representa los órganos sexuales mismos como en las postales. Sin embargo, su símbolo principal representa la fertilidad y los niños, específicamente los niños huérfanos. Pérdida de sangre. Durante la Edad de Oro holandesa, hubo algo llamado tulipmanía, así que esto puede ser bastante polémico, pero solo cuando hacemos preguntas se puede arrojar luz. Este periodo implicó una extraña ilusión en la que la gente empezó a pagar precios extraordinarios por flores y productos agrícolas, y tienen todo tipo de excusas para explicar por qué es así, pero me parece interesante que se trate de un acontecimiento histórico generalizado y se llama tulipomanía. Creo que esta podría ser una referencia aún más antigua a estas postales, y es del siglo XVII. Y escuchen esto, no eran solo los tulipanes los que eran demasiado caros, sino también las coles. Recordemos que los tulipanes y las rosas son muy similares en apariencia. Había fiebre de las coles. Ahora eso me parece tan casual. ¿Por qué las coles? Sabemos que usan simbolismos. ¿Realmente se refieren a otra cosa? Esto tendrá su propio video. Pero básicamente, después de que los holandeses supuestamente fueron liberados del Imperio Español en 1581, comenzaron a cultivar tulipanes alrededor de sus palacios, y los ricos comenzaron a obsesionarse con los tulipanes sin razón aparente. Bueno, esto causó algún tipo de burbuja económica, ¿o es realmente una extraña inflación creada tempranamente? Pero, ¿y si no se trata de que estos artículos estén sobrevalorados, sino de que en realidad sean referencias a un producto diferente? ¿Podría ser un código? Cita:
Se acepta que la manía es un trastorno psicopatológico. Por lo tanto, quien habla de la tulipomanía quiere decir que las personas que compran bulbos de tulipanes carnosos han actuado de manera loca e irracional. Fin de cita. Por eso literalmente llaman loca a esta gente por gastar tanto en tulipanes, coles y las zanahorias. Y creo que hay una gran broma en juego aquí. Este no solo es el origen de nuestro dinero, sino que mira cómo promocionaron estas cosas. Es como las postales, las caricaturas satíricas. Pero estos son aún peores. Muchos de estos grabados satíricos contienen repollo, lo que muestra la íntima relación entre los tulipanes y los repollos. En uno, Esopo señaló a un grupo de monos, símbolo de la necedad, comiendo repollo mientras los lobos perseguían ovejas inocentes. La portada de una obra mostraba a un sátiro o a Pan descorriendo un telón en una escena coronada con una pancarta que decía "The World Vol Cool", el mundo lleno de coles. Debajo de la pancarta hay una multitud que clama por trozos de papel en los que estén escritos los nombres de los tipos de repollo, incluyendo el repollo sin valor, el repollo cobarde y el repollo loco. Otra obra mencionada, La Compañía del Repollo. Muchas de estas obras hacían referencia a las acciones de zanahoria y la venta de repollos. Es obvio que estas verduras eran símbolos de algo más. En muchas de estas primeras caricaturas se pueden ver zanahorias, coles y tulipanes. En uno, están vendiendo estos tulipanes con una gorra de tonto. Todos estos primeros dibujos animados que son la inspiración para postales posteriores, se completan con este simbolismo de locura oscura, o la gorra de tonto, o un sombrero frigio. Estos tulipanes se vendieron por más de 1000 libras, cuando uno descubrió que eran blancos como la nieve y con hermosas rayas. Echemos un vistazo a una caricatura que es claramente un símbolo masónico. Se llama Arlequin Actionist, una caricatura de The Hotu Tafferilder Was Hate, 1720, y está en la Biblioteca Británica. Tienes dos arlequines, o comodines, o mimos, que están en un escenario abriendo un velo. En la parte superior puedes ver, están vendiendo coles y zanahorias, pero ¿qué hay detrás del velo? Vemos en la parte superior que hay un búho, que representa el culto a Minerva, y vemos el compás masónico y la esquina en ángulo recto. Ahora bien, esta no es una representación ordinaria, y me encanta cómo lo etiquetan como una caricatura satírica. Me refiero a qué clase de personas enfermas hacen cosas como esta, porque insertan todo tipo de cosas dentro de sus traseros, y se pone peor. Así que esta caricatura es parte de una serie, y estas son realmente las únicas imágenes o representaciones que tenemos del accidente de 1720, que nuevamente, ¿de verdad crees que solo estaban vendiendo coles? Mira los símbolos, mira lo que nos dejaron. Analizaremos esto en otro video, pero muy rápido volveremos a la película de las cigüeñas. Mire algunas de estas imágenes, no hay duda de que fueron creadas por las élites. Mire todos los símbolos heráldicos y reales. Pero además hay una burla en juego. Hay demasiadas imágenes para repasar ahora mismo, pero hay una en la que están presentando el libro y se puede ver a Lady Liberty, junto con lo que parece ser una colmena, con un ángel bebé sosteniendo un escudo con 2 llaves. La dama con la columna también sostiene un sombrero de copa, mientras el rostro de una persona está siendo intercambiado. ¿Cambio de identidad? Y luego vemos Medusa, o una señora con una serpiente que se está muriendo, y debajo de su brazo izquierdo está el fondo de un barril o colmena en el cual están saliendo personas o bebés y están tirando coles. Están tirando estas coles en otra escena donde hay un demonio y una multitud arrojando a una persona a las llamas, lo que parecería ser un sacrificio. Estos grabados de reinicio de principios de 1700, y también se conecta con otro famoso artista de Inglaterra, pero hablaremos de eso en otro video. Básicamente, estaban usando este simbolismo del tulipán y el repollo mucho antes del siglo XIX, y parece que lo usaron como medio para promover algún tipo de simbolismo secreto bajo la apariencia de caricaturas satíricas. Y todo esto es demasiado raro. Quiero decir, no podría inventarlo. O sea,
Hay uno en el que literalmente están intentando cortar el tercer ojo e insertar este nuevo sistema económico en nuestras partes traseras, como si intentaran manipular a la fuerza nuestras nuevas formas. Bueno, volviendo a la película, hay un profundo simbolismo detrás de los tulipanes y las coles, y los guionistas de esta película son plenamente conscientes de ello. Entonces la cigüeña tiene que despedir a esta huérfana llamada Tulip o Tulipán, pero es su cumpleaños y ella es bastante genial, por lo que la cigüeña no quiere despedirla, porque se siente muy mal por ella. No es como su jefe, que se divierte haciendo daño a los demás. Entonces a la cigüeña se le ocurrió una idea. Pongámosla en la antigua sala de cartas, porque ya nadie envía cartas para bebés. Incluso se puede decir que este es un edificio más antiguo o algo así y diferente del edificio principal de la esquina, que en realidad es como un gran contenedor de carga o un remolque. Bueno, para resumir, la huérfana se cansa de estar en la habitación, básicamente se vuelve loca y finalmente recibe una carta de otro personaje de la película, un niño de apellido Gardiner, jardinero en inglés, cuyos padres son agentes inmobiliarios. El niño está tan solo y desea desesperadamente tener un hermanito, así que escucha sobre las cigüeñas y les escribe una carta, la primera en mucho tiempo. Entonces, finalmente, la huérfana recibe la carta y siente que tiene el deber de ser la administradora de esta nueva sala de cartas. Así que lleva la carta a ese viejo edificio abandonado, pero el personaje de la cigüeña intenta detenerla de hacer cualquier otra cosa porque le mintió al gran jefe, diciendo que ya la había despedido. Básicamente, por accidente, la cigüeña y la huérfana estaban peleando por la carta y entra en la máquina. Esto hace que la máquina comience a funcionar y se revela que toda esta habitación es parte de una fábrica de bebés literal. Es capaz de producir miles de millones de bebés y, hacia el final de la película, se muestra que en realidad se trata de un castillo antiguo, separado de la tienda de la esquina. Piénselo, tienda de la esquina, masones. ¿Por qué usar Amazon? ¿Es una referencia a las mujeres amazonas? Bueno, la piedra angular de la masonería es la base sobre la cual se funda cualquier cosa. De ahí, los huérfanos, los tulipanes y los expósitos. También hay una parte en la que pierden al bebé a manos de unos lobos, lo que me hizo pensar en las viejas historias de niños criados por lobos, famosas en la mitología romana. El jefe de las cigüeñas incluso intentó ocultar esta información en la película. No querían que la gente supiera que estaban produciendo bebés otra vez, porque entonces sus acciones se desplomarían. Básicamente, el Estado estaba utilizando un castillo con una antigua y avanzada máquina de fábrica de bebés, con inteligencia artificial, algo así como el Arca de Noé. Y estas cigüeñas eran los trabajadores postales diseñados para entregarlas. Pero luego, con el tiempo, la evolución corporativa hizo que esta máquina fuera irrelevante, y así ya no necesitaban a las cigüeñas. Además, nunca mencionan si este mundo realmente tiene relaciones sexuales o no. Nunca tienen la conversación de los pájaros y las abejas. Quiero decir, ¿por qué la llamamos así? En la película de Netflix, I Am Mother, o Soy Madre, se trata literalmente de un centro de repoblación lleno de clones, con el propósito de reconstruir la civilización después de un gran desastre. El cultivo principal que se cultiva en las tierras circundantes es el maíz, otro símbolo de fertilidad, y una planta cuyos granos se asemejan a panales. Esto también se conecta con los chicos del maíz, una sociedad de niños gobernados por un demonio. Bueno, tenemos una relación íntima con las cigüeñas y es mucho más antigua que los niños de las coles o las postales de repoblación del siglo XX. Tenemos más que decir sobre eso también, pero por ahora terminemos con la cría de bebés. Ahora bien, hay mucho que puedo decir, y tendrás que hacer tu propia investigación aquí, pero durante la era victoriana, hubo esta fase de cultivo de bebés en la que había mujeres propietarias de estos hogares para huérfanos, donde la historia cuenta que estas mujeres ya no podían mantener a los bebés, por lo que literalmente los mataban. Es horrible. Hay muchos libros sobre el tema. Esto también sucedió en muchos lugares de todo el mundo. Creo que esta es una tapadera para algo mucho más profundo, ya que también tenían anuncios de estas crías de bebés.
Son de la década de 1860, por lo que son mucho más difíciles de encontrar. Un artículo se llama literalmente "lobos con ropa de mujer". Entonces, si este era el estado del cuidado infantil durante el siglo XIX, entonces, ¿por qué confiamos en algo de la fuente principal? Es nuestro trabajo comenzar a hacer preguntas sobre cómo comenzó todo esto y cuándo comenzó. Incluso la literatura védica hace referencia a seres híbridos y manipulación genética. Tenían una ciencia temprana similar a la alquimia, con una comprensión de los diferentes elementos necesarios para crear carne material. Hay un gran canal que habla sobre estas cosas donde en los antiguos templos védicos se puede ver que comprendían alguna forma temprana de manipulación del ADN e incluso entendían cómo se ven un espermatozoide y un óvulo en un microscopio. También había otro templo que mostraba tallas sobre cómo estaban experimentando con diferentes criaturas híbridas, lo que también explicaría por qué vemos tantos seres extraños en las antiguas representaciones medievales. ¿Eran estas criaturas reales? Obtenemos estas descripciones de algunos de los filósofos e historiadores antiguos más famosos, quienes creían que eran ciertas como ocurre con las razas monstruosas de los primeros escritos cristianos. Para concluir, esta historia de los bebés probeta también tiene un tema poco conocido, pero aquí lo tienes. Primero consigues un grupo de mujeres, les das medicamentos para la fertilidad, para que sean extremadamente fértiles. Luego esto estimula el desarrollo de óvulos adicionales. Los óvulos maduros se extraen de los ovarios, y esto se hace hoy con una aguja guiada por ultrasonido. Una vez que se recuperan estos óvulos, literalmente simplemente colocan un espermatozoide y un óvulo en la placa de Petri. Luego obtendrás algo que fertilizará lo que se llama embrión. Este embrión puede seguir desarrollándose en el laboratorio y tienen condiciones controladas para ello. Hoy en día, dicen que el término bebé probeta es solo un término que los medios usan para desprestigiar, pero este término es mucho más antiguo. Hoy en día, una vez que el embrión llega a cierta etapa, lo transfieren a un útero o a una hembra sustituta. Este proceso se habría intentado en algún momento del pasado. Hay otras formas en que se podrían haber extraído los óvulos. La referencia más antigua a los bebés probeta es un artículo de periódico del American Guardian del 4 de enero de 1929. Algún día, los químicos serán los únicos papás, es la predicción. Y nuevamente, creo que esto es una burla, pero veamos qué tienen para decirnos. Los jefes ordenarán a los empleados según ciertos planes y especificaciones. El británico cree, los bebés probeta serían muy parecidos a los propios de la naturaleza. Esta es una teoría propuesta por H.T. Rhodes, secretario general de la Asociación Británica de Científicos. Él cree que habrá poca diferencia entre el hombre nacido de mujer y el hombre compuesto en el tubo de ensayo. Estamos apenas en el umbral de los descubrimientos que están haciendo los químicos, afirmó Rhodes. Hemos casi terminado con el análisis. Pasamos ahora a la síntesis. Construir y fabricar productos nuevos y valiosos a partir de los más malos. La especulación es, por lo tanto, casi se nos impone que con el tiempo seremos capaces de crear materia viva. Hace años el profesor Loeb anunció en una universidad americana que había logrado fertilizar artificialmente los huevos del erizo de mar. Esto fue un enorme paso adelante. Sabemos que el hombre, el más complejo de todos los seres vivos, al fin y al cabo es solo un conjunto de células. Sabemos que el protoplasma, esa sustancia maravillosa, que es la base misma de lo que llamamos seres vivos, está compuesto de carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Sabemos la forma en que estaban dispuestos los átomos. Algún día en un laboratorio algún químico podrá lograr la unión de estos átomos de la misma manera. Entonces habrá creado protoplasma, provocando así que la vida se manifieste. Quizás esto no termine ahí. Algo parecido al hombre. Habiendo producido protoplasma en un laboratorio químico, quizás el hombre descubra algún proceso, ahora desconocido para nosotros, mediante el cual podamos incubar y cuidar, por así decirlo, esta sustancia para producir formas de vida aún más complicadas. Finalmente podremos producir un ser vivo y en movimiento algo parecido a nosotros mismos. Esto puede parecer un sueño descabellado,
Pero si miras hacia atrás en la historia de los últimos años y ves lo que ha hecho la ciencia, es posible que no seas tan escéptico. Los antiguos hombres de ciencia simplemente recopilaban hechos. Los hombres de ciencia modernos toman estos hechos, teorizan sobre los fenómenos, prueban sus teorías y las aplican a nuevos inventos. Los sueños de los antiguos se hacen realidad gracias a los modernos. Hace siglos, los hombres soñaban con volar, con el telégrafo inalámbrico y el teléfono, el cine y el cine sonoro. Todas las cosas que consideramos cotidianas habrían parecido magia negra para los antiguos. Lo que hoy soñamos puede suceder en los laboratorios bioquímicos. Puede que dentro de 500 o 1000 años se haga realidad. Ahora claro que no te van a decir que ya habían descubierto esto, por eso esto es propaganda. Te están programando para que creas en ciencia ficción como si fuera un futuro muy lejano. Cuando la realidad es que ya estaban experimentando con todo esto en el siglo XVIII. Simplemente tenía un nombre diferente. El artículo incluso continúa y explica lo que esta sociedad en el futuro haría con estos humanos sintéticos que piensan en ello. ¿Por qué están pensando en estas cosas? Parece tan extraño que incluso lo promocionarían. Cita: hacer trabajo sucio. Supongamos entonces que dentro de 1000 años fuera posible para un químico producir objetos sintéticos. Podrían encargarse de realizar el trabajo diario del mundo, liberando así a aquellos seres humanos engendrados naturalmente para emprender nuevas conquistas de conocimiento. Así que ahí hay una referencia masónica. Ellos continúan: ¿los seres creados en el laboratorio serían hombres como nosotros? ¿Quién sabe? Probablemente no. Pero sería algo que se acercaría a nosotros en estructura. Es improbable que sean capaces de pensar como nosotros. Cuando hablas de pensar, te metes en lo metafísico. Los médicos discrepan entre sí sobre qué pensar y si realmente pensamos. No estoy seguro de qué se trata, pero esa es la primera referencia que pude encontrar sobre los bebés probeta. Y es obvio que este no es un tema nuevo. Bueno, hay una antigua referencia de alquimia, y un saludo a Fire Cannot Kill a Dragon. Ella tiene una de las mejores fotos antiguas, así que síganla en Instagram. En la página de hace como un año, después de que ella hizo una publicación sobre Artemisa, la abeja reina, y luego publicó esta publicación sobre el gabinete de curiosidades de Levinus Vincent. ¿Es esta una de las primeras descripciones de un centro de clonación? Tengamos en cuenta que Levinus Vincent fue uno de los más conocidos como diseñador holandés y rico comerciante durante la República Holandesa y durante la burbuja financiera de 1720 o tulipomanía. Bueno, él formaba parte de la sociedad real y tiene un libro llamado Gabinetes de Curiosidades. Esa wiki solo dice que son animales pequeños pero también artificialia, que parecen ser creaciones artificiales de algún tipo, pero no hay referencias genéticas, manipulación o incluso contribuciones a la ciencia realmente. Entonces, ¿qué es este lugar? Bueno, eso es lo que lo hace tan extraño. Es una colección extraña. Pero aún más, quien haya hecho esto conoce su simbolismo. Así que este es el libro Wondertoneel de Nature. Está lleno de símbolos ocultos secretos. Ahora podemos verlos más claramente. Si eres holandés, por favor contáctanos, ya que estamos buscando traductores. Pero en este texto habla de muchas cosas curiosas diferentes. Página 183. Serpientes y dragones. Página 181. Hidrus marino de más de 200 pies de largo. La creación de la hidra, que, según él, es un animal real, inventado y embellecido. Hay una representación en la que se puede ver claramente a un hombre sosteniendo una colmena y señalando los estantes junto a él, llenos de varias ampollas. Debajo de él hay dos bebés huérfanos, y uno de ellos sostiene el compás o escuadra masónica. Y sabemos que esto no es un accidente, porque también se puede ver en los símbolos decorativos florales. Esta colmena está elegida a propósito, ya que también podemos ver a la Diana de Éfeso de múltiples pechos, o Dama de la Libertad, con la torre o castillo en su cabeza, representando que se trata de una especie de fábrica para la repoblación del Nuevo Mundo. Vemos criaturas parecidas a humanos en algunos de estos tubos.
¿Es este un ejemplo temprano de bebés probeta? ¿No solo estaban experimentando con múltiples animales para crear híbridos? Nuevamente, esto profundizará en un tema, pero para hacerlo tenemos que sumergirnos en el simbolismo oculto. Lo dejaremos para otro video. Espero que lo hayan disfrutado y háganos saber si tienen alguna investigación para compartir. Sigamos haciendo preguntas, y lo único que podemos esperar es que nuestras mentes se rebelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?